El tema va a aparecer en pantalla, hermanos, porque en estas últimas semanas el Señor ha puesto en mi corazón compartir un poco de temas acerca de la fe. Necesitamos crecer en fe. Hay algo que me preocupa en nuestros días, hermanos, y realmente es que veo tristemente en nuestros días que los cristianos tenemos más dudas que respuestas, tenemos más temores que confianza. Bueno, hermanos, es normal, yo digo, porque desde el huerto del Edén, el primer síntoma del fracaso de Adán y Eva, pues el resultado fue el temor. Dijo Adán en aquel tiempo: tuve miedo y me escondí, ¿verdad? ¿Y por qué te tuviste miedo? ¿Verdad? No, pues es que comí del árbol que me dijiste que no comiera. Y desde ahí hay una serie de síntomas emocionales en los cuales vivimos y que son propios del ser humano, en donde lamentablemente estamos sujetos a estas emociones, a esta tendencia en donde a veces, hermanos, y yo espero no herir con mis palabras a nadie en esta mañana, yo quiero que sea Dios quien le hable, que sea la palabra de Dios quien le hable, pero a veces los cristianos, hermanos, lamentablemente muchos no estamos viviendo por fe, no estamos caminando por fe. Nos falta aprender un poquito del tema de la fe para realmente confiar y aprendernos a soltar en el Señor. ¿Recuerdan aquella antigua historia donde había un hombre que buscaba la presencia del Señor? Era un hombre cristiano, bien consagrado al Señor, pero un día decidió irse a escalar una montaña, se fue a hacer alpinismo a una montaña muy alta. Entonces, estando escalando la montaña, resulta que el equipo con el cual, el arnés y todo el equipo de seguridad con el cual estaba escalando la montaña, se le rompió, se soltó completamente, y lo único que le quedó fue la soga que también tenía a manera de seguridad amarrada a la cintura, y quedó pendiendo en la tarde, le dio la noche, y él quedó pendiendo ahí en medio de la montaña. Entonces él, como era cristiano, hijo de Dios, le dijo, ¿verdad? Señor, yo sé que estás ahí, así que ayúdame por favor, Señor. Y entonces el hombre, ¿verdad?, escuchó una voz en el cielo que dijo: ¿de veras crees en mí? Y entonces él en medio de la noche: sí, Señor, pues siempre he puesto mi confianza en ti. Bueno, dice, si crees en mí, entonces corta la soga que te está sosteniendo. Entonces él dijo: no, espérame, Señor, ¿verdad? Está bien, sí creo en ti, pero eso de cortar la soga, pues es lo único que me sostiene, que impide que yo caiga al vacío. Si confías en mí, corta la soga. Y entonces el cristiano tristemente le contestó al Señor: mira, Señor, sí confío en ti, pero la soga, lo único que me está sosteniendo, no lo voy a cortar. Así que discúlpame, Señor. Dice la historia que al otro día encontraron a un alpinista congelado, muerto, ¿verdad? A 2 metros del piso. O sea, si hubiera cortado la soga en ese momento, se habría salvado, hubiera buscado ayuda, pero como en muchas ocasiones de nuestra vida, hermanos, no queremos cortar la soga, no queremos confiar en el Señor, y eso es lo que esta historia increíble que encontramos en la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos enseña una mujer en esta mañana, porque las damas tienen muchas lecciones de vida que compartirnos. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, porque hay una dama que nos quiere enseñar a cortar la soga, hay una dama que nos quiere enseñar a creer nuevamente. Si hay algo en ti que está desanimado, si hay una petición que no ha sido contestada, si hay un problema que estás viviendo en casa, si hay situaciones económicas, si hay enfermedad, si hay dudas en tu corazón, bueno, la historia de esta mujer dice así. Mateo capítulo 15, versículo 21, dice la Biblia: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. ¿Se dan cuenta que es el mismo tema, el mismo tono que el de la cuerda, no? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23 al 28, ayúdenme a leerlo, hermanos, por favor. Dice la Biblia: pero Jesús,
no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vean conmigo el 28, hermanos, ¿qué dice? Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija, ¿qué pasó, hermanos? Fue sanada. No sé, pero hay pocos ejemplos de la Biblia que se mencionan con tanta fe. Hay una lectura paralela que está en Marcos capítulo 7, dice el versículo 25: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Versículo 29 y 30, ayúdenme a leerlo, hermanos, si llegaron ahí. Dice: entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, la Biblia narra entonces la historia de esta mujer. Esta mujer no es viuda. ¿Es un problema ser viuda, hermanos? Sí, en muchos casos sí, sobre todo cuando queda desamparada y con 4 o 5 hijos. Es un problema. ¿Cómo vas a darle de comer a tus hijos? Es un problema. Bueno, esta mujer no está enferma, no tiene flujo de sangre, no es una mujer ciega, no es paralítica, no tiene problemas económicos, no tiene problemas matrimoniales, no tiene problemas emocionales, que en mi punto de vista son los más complejos que podemos tener en nuestros días, en donde el corazón a veces nos traiciona. Hay domingos, a ver, hermanos, escúchenme, hay domingos que usted se levanta con ganas de no venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen la verdad en esta mañana y levantan su mano y dicen con sinceridad: sí, pastor, hay domingos que yo no quiero venir a la iglesia? Yo sí. Hay domingos que no me quiero parar. Hay domingos, y más hoy que amaneció nubladón, ¿verdad? Se levanta uno y con la cobija así diciendo: no, yo quiero mi cocol, ¿verdad? Yo quiero mi conchita con chocolatito, ¿verdad? Quiero quedarme en la casa. Hay momentos en donde usted se ha desanimado por algo acá en la vida espiritual. ¿Alguien le ha quedado mal? ¿Alguien ha jugado con sus sentimientos y con sus emociones? Bueno, hermanos, esta dama no tiene problemas emocionales, no está deprimida. Ven que últimamente hay gente que se ha estado ahorcando. Aquí, creo que aquí en Tehuacán ha habido varios ahorcados, ¿verdad? Y jovencitos, señoritas, jóvenes que se han estado quitando la vida porque los problemas emocionales son complejos. Me puede entender perfectamente mi hermana Gloria, ¿verdad? Que ella atiende un sinnúmero de pacientes en este tema que tiene que ver con las emociones, en donde lamentablemente la gente, amados hermanos, está necesitada de cuidar de las emociones. Pero esta mujer no está deprimida, no está desanimada, no se quiere quitar la vida, no tiene problemas de autoestima, o no tiene problemas académicos, o no tiene broncas con su esposo, o pleitos con su vecina. ¿Saben cuál es el problema de esta mujer? Tiene el demonio metido en la casa. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué más grande problema podemos tener, hermanos, que tener el demonio metido en la casa? Su problema es que tiene al diablo metido en la casa. Y no necesariamente, hermanos, estamos hablando de la película El Exorcista, que saliera en 1973 con esta actriz Linda Blair, en donde vomitaba verde, ¿verdad? Y caminaba por las paredes en una forma impresionante de esta película. No necesariamente estamos hablando de un endemoniado, que por cierto es impresionante verlo, hermanos, porque a mí me ha tocado ver endemoniados cara a cara. Por cierto, les doy este mensaje: si usted tiene un endemoniado y conoce a un endemoniado, no me lo traiga. No me lo traiga, cada uno con su don. Para este tipo de situaciones, hermanos, de verdad se requiere un don, porque hay partes en la Biblia que ni aún los discípulos pudieron sacar los demonios.
Entonces, hermanos, se requiere de un don especial, se requiere de una fe especial, se requiere de una entrega especial. Y yo he ido muy valientemente, ¿dónde está el demonio? Cuando era yo joven pastor seminarista, y ya saben que nos queremos comer el mundo a pedazos, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde está el demonio? Yo lo quiero. Y cuando se me presentó enfrente, hermanos, como el chavo cuando le daba la garrotera, hermanos, ¿verdad? Yo me quedé así, le digo a la dama, ¿verdad? Que iba acompañándola, ¿sabe qué, hermana? No la puedo ayudar. Usted discúlpeme, ¿verdad? Pero es impresionante ver un endemoniado. Ahora, no sabemos exactamente de qué manera se manifestaba el demonio en la casa. Puede ser un espíritu de rebeldía. El demonio en la casa, hermanos, no necesariamente tiene que ser una persona, hermanos, que esté vomitando verde, que esté trepando en las paredes, que tenga la fuerza de 5,000 hombres. No, puede ser un espíritu de rebeldía de parte de tu hijo. Tal vez tu hijo tiene malas compañías, está lamentablemente chateando con extraños, o no sé, tal vez está metido en las drogas, o sabes, es de esos jóvenes que te dicen, ¿sabes qué, papá? Ya estoy grande, no te metas en mi vida. Llega tarde a casa, llega con aliento alcohólico. Escuchen, hermanos, el diablo se mete en la casa cuando pierdes el control de tus hijos. ¿Sí me están siguiendo o no me están siguiendo, hermanos? El diablo se mete en la casa cuando pierdes el control de tus hijos. Tienes el diablo metido en la casa, pero cuando tienes un marido que no te apoya espiritualmente, que siempre te está criticando, que te reclama, ¿por qué tardas tanto en la iglesia? Ya te vas otra vez allá con tus hermanitos, ¿verdad? Y aquí no me das de comer, ¿verdad? Tienes el diablo metido en la casa cuando tienes una esposa que no te apoya. Yo sé que no vino nadie de la que voy a mencionar aquí, hermanos, en esta mañana, pero hay gente que en lugar de tener una esposa, una ayuda idónea en la casa, tienen una demonia. ¿De verdad? Tienen al diablo metido en la casa. Tampoco estoy hablando de la suegra cuando llega a visitarte, ¿verdad? Y solamente llega a maldecir a tus hijos, a criticar tu matrimonio, a criticar la sopa, y prueba la sopa y dice, esto es sopa. Mi abuela hacía mejor sopa. Y trae la ayuda de ultratumba, ¿no? Porque la abuela tiene 20, 30 años que se murió, pero sigue clamando su sopa, ¿no? La ayuda de ultratumba, ¿no? Bueno, hermanos, tienes al diablo metido en la casa cuando empiezas a criticar a tu iglesia. Me dio mucho gusto que le echaran porras hoy a la orquesta, porque eso es bonito, hermanos, cuando hablamos bien de la gente, ¿no? Dice la Biblia, bendecid, bendecid y no maldigáis. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Porque de nuestra boca, hermanos, ¿qué debería de salir si somos hijos de Dios, hermanos? ¿Qué debería de salir, hermanos? Díganlo fuerte, ¿qué debería de salir? Bendición, porque somos hijos de Dios. Entonces no se vale, hermanos, si se mete el diablo en la casa, cuando empieza a criticar a la iglesia, empieza a criticar los cantos, la liturgia, criticas al pastor, hermanos, y todo esto se vuelve frágil completamente, la crítica que tenemos en nuestra vida, cuando el problema es tener el diablo metido en la casa, cuando llega el asunto y toca a alguno de tus hijos, como decía una hermana, ¿verdad? Porque cuando iba a la iglesia siempre criticaba al pastor, ¿verdad? Esta hermana, pero cuando su hijo empezó en temas de rebeldía, le dice la mamá al hijo, pórtate bien, chamaco, porque si no voy a traer al pastor para que hable contigo. Y la hermana y el hijo le contesta, bueno, ¿con quién me vas a llevar? ¿Con el tarado, inútil, flojo, bueno para nada? Porque esas eran las palabras que salían de la boca de su mamá. Y entonces, si no te puede ayudar un pastor, si no te puede ayudar una autoridad, si no te ayuda un policía, si no te ayuda el presidente municipal, si no te ayuda una autoridad, entonces ¿quién te puede ayudar? ¿Quién te puede sacar adelante? En nuestros días, hermanos, los jóvenes no tienen mucho respeto a la autoridad. Los mismos papás, el maestro tiene la razón. Tú eres un angelito, hijo. Tú nunca te vas a portar mal en la clase. Yo te conozco, yo te crié desde pequeño y tú eres un ángel del Señor delante de ti. Pero atrás es el demonio de Tasmania. Pero le crees más a tu hijo, ¿verdad? Le crees más a tu hijo que a la autoridad. Y lamentablemente ahorita hasta los maestros tienen miedo.
Ya antes, no sé cuántos crecieron como yo crecí. Bueno, yo sé que no crecí mucho, pero lo poco que crecí, ¿verdad? Me acuerdo de mi maestro Fernando de 5º año, que cuando nos corregía, me agarraba de la patilla, ¿verdad? No sé cuántos le tocaron, ¿verdad? Por eso que yo tengo el trauma que ya no me dejo patilla, ¿verdad? Porque me agarraba así de la patilla y decía, Martínez, ¿verdad? Y yo, espérese, profe, espérese, ¿verdad? ¿Dónde está la tarea, verdad? Y así era antes. Ahorita le tocas un cabello a un chamaco y te demanda, te lleva con el DIF, te lleva con el presidente y trae hasta los militares para que te metan a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya hay una falta de respeto a la autoridad. Entonces, hermanos, el diablo se mete en la casa cuando hay una amenaza de demanda, cuando hay una llamada a las 2 de la mañana, cuando alguien está amenazando a tu familia. La historia entonces nos dice que esta mujer tiene muchas cosas en contra. Tiene muchas cosas en contra. Entonces, en primer lugar, dice ahí en Mateo capítulo 15, versículo 22, dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Ahora, hermanos, ella era una cananea. En la otra historia dice, era sirofenicia, era una mujer pagana, no era judía, estaba alejada de la ciudadanía de Israel, ajena a los pactos de la promesa, perteneciente, escuchen hermanos, a un pueblo maldecido por Dios, como nosotros, que como dije ahorita, no hemos crecido en un ambiente de bendición, hemos crecido en un ambiente de maldición. Un pueblo maldecido por Dios. Ella era cananea. Aún así, ni los discípulos, ni los fariseos, conocedores de la Biblia, ninguno de ellos tenía tanta fe como esta mujer. Esta mujer era extranjera entonces, y la fe, hermanos, de esta mujer fue capaz de vencer todos los obstáculos y superar todas las barreras. Otro punto en contra que tenía esta mujer es precisamente eso, que era mujer. Ven que hay una cosa increíble que pasa en nuestros días, que el machismo no nada más se da en los hombres, sino también se da en las mujeres. Y por cierto, también se da en los discípulos. La gente critica a las mujeres y no las acepta a las mujeres. Hermanos, en nuestro país el voto a la mujer comenzó en el año 1953 y a partir de ahí comenzaron las mujeres a votar en nuestro país. Pero antes de 1953 para atrás, la mujer no era considerada digna de votar, y todavía en nuestros días la mujer no es considerada digna para muchas cosas. Es muy criticada. La gente misógina, hermanos, está todavía caminando entre nosotros, hombres y mujeres, por supuesto, que se ha llevado al extremo con este tema del feminismo nazi o los feminazis, ¿no? En donde ya toman una postura completamente extremada, en donde lamentablemente, hermanos, tampoco están bien en sus principios, pero que la mujer, hermanos, es completamente ignorada en nuestros días. Todavía, hermanos, batalla la mujer para tener un punto de autoridad. Ahora escuchen, hermanos, las mujeres en el tiempo de Cristo fueron las que apoyaron su ministerio. ¿Contaron cuántas mujeres había acá en la alabanza hace ratito? ¿Cuántas eran? ¿Había más hombres o más mujeres? Si voltean para atrás tantito, hermanos, voltean ahorita. ¿Hay más hombres o hay más mujeres? Aquí, por ejemplo, con el hermano hay 1 y 1, ¿no? Acá 3 contra 1, van ganando las mujeres. Sigue 2 contra 1, siguen ganando las mujeres. Y ya seguimos hacia atrás, hermanos, y más o menos se empareja el marcador. El hermano Abraham está solito, hay que conseguirle una esposa, ¿verdad, al hermano? Bueno, la cosa es, hermanos, que siempre, hermanos, lamentablemente en nuestros días, las mujeres están batallando, están sufriendo. ¿Por qué? Porque son completamente ignoradas. Las mujeres en el Evangelio de Marcos tuvieron un encuentro directo y cercano con Jesús. Escuchen, hermanos, Jesús no las rechazó. Jesús no las excluyó. Al contrario, hermanos, se convirtieron en el apoyo directo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay más matices en esta perícopa. Dice Mateo capítulo 15, versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Yo creo que tenemos que leer el 23, hermanos. Ayúdenme a leerlo. Mateo 15, 23. Los hermanos que están conectados, que nos están viendo por el canal de YouTube, léanlo una vez más. Mateo 15, 23. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Pero Jesús, entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo:
despídela, pues da voces tras de nosotros. Miren, algo muy duro que viene en este pasaje, que aparentemente se lee muy sencillo. Jesús no le respondió palabra. ¿Te has sentido así? Que a veces Dios no te contesta. ¿Has sentido que la respuesta de Dios no llega? ¿Sientes el silencio de Dios a veces en tu vida? Que dice: Señor, tengo tantos años con esta petición, ¿cuándo me vas a contestar, Señor? Jesús no le respondió palabra, pero tiene, hermanos, una situación ahí que ahorita la vamos a mencionar, porque es terrible cuando sientes que Dios no te responde. Los discípulos dijeron, dice el versículo 23, despídela, pues da voces tras de nosotros. Escuchen, hermanos, para los discípulos, estamos hablando de los que iban a ser la columna de la iglesia, según 1 y 2 los Corintios, en donde Pedro y Juan eran las columnas, hermanos, de la iglesia de aquel tiempo. Estamos hablando de los hombres más experimentados en el conocimiento del evangelio, porque caminaron y convivieron 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Estamos hablando de hombres completamente espirituales. ¿Saben qué dijeron estos hombres espirituales? Nos estorba esta mujer, despídela, da voces. Para los discípulos ella representaba un estorbo, y lamentablemente los discípulos toman el papel de la gente negativa que siempre, hermanos, estará cerca de nosotros. Siempre hay gente negativa, siempre hay gente, ¿verdad? Como ellos ya están bien, creen tener el poder de sentarse y rechazar a la gente. ¿Conoces hermanos así? Como ya estamos bien, ya no soy alcohólico, hay que rechazar a todos los alcohólicos. El domingo pasado le tuvimos paciencia a una persona alcoholizada que entró y se sentó ahí atrás, y bueno, hasta me estuvo echando hartas porras en la primer culto de predicación, ¿verdad? Hasta amén y todo, ya nada más que de repente sí ya me interrumpía, ¿verdad? Ya le dije, ya en el segundo culto le dije: oye, si te quedas a escuchar la prédica, ya nada más silencio, hermano, para que podamos escuchar la palabra del Señor. Pero no rechazamos a nadie, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que recordar de dónde venimos. Tenemos que recordar hacia atrás de dónde nos recogió el Señor. No me digas que cuando viniste al Señor eras una cosa maravillosa, ¿cómo se llama? Eras un lingote de oro que todos querían, eres una perla preciosa, no, pastor, yo antes de venir, yo nada más vine a la iglesia por puro protocolo, porque de por sí yo ya era buena gente, ¿verdad? No me digas así, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos acá a la iglesia completamente amargados y completamente destrozados en nuestra vida espiritual. Escuchen, hermanos, cuando Dios ya te da una economía estable, cuando Dios ya te da un matrimonio estable, no critiques a los que están pasando por momentos de crisis económica, no critiques a los divorciados. Si tú ahorita ya recuperaste tu testimonio, tu matrimonio, no sé, ¿verdad? Estás en restauración, llegaste ya a formar una familia otra vez, no te olvides de dónde has caído, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nos convertimos en críticos hacia la gente que necesita de Dios. Hay personas negativas entonces cerca de nosotros. Nunca vas a progresar, nunca vas a salir con tus metas, eres un perdedor, nunca te va a escuchar es el Señor. Entonces los discípulos dicen que se vaya por ser mujer, por ser maldita, porque pertenecía a los cananeos, un pueblo maldecido por Dios, porque siempre se oponían a la voluntad y al pueblo de Dios, por ser indigna, porque no tenía los pactos y las promesas, por ser cananea. Escuchen, hermanos, a veces las palabras negativas vienen de tu propia familia, de la gente que menos esperas que te critique, de donde menos piensas, de allí viene el guamazo, de ahí viene el golpe para tu vida. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que a pesar de que muchas gentes digan palabras negativas contra ti, y que te digan y te maldigan, que no vas a salir adelante y que nada va a cambiar en tu vida, y que nadie te quiere, y que todos te odian, y que mejor te comes un gusanito y te vas a deprimir allá, aunque mucha gente te critique y aunque mucha gente te señale, escucha, hermanos, mientras Dios te acepte, todo está bien. ¿Vamos de acuerdo, hermanos?
Mientras el Señor no nos rechaza, hermanos, yo me preocuparía por eso. Hermanos, por eso la Biblia dice en Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Hermanos, porque por eso el Señor Jesucristo se esconde, dice la Biblia, Jeremías 29, 12 y 13. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Entonces, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué, hermanos? Porque me buscaréis. Entonces yo no me preocupo que a la gente, a lo mejor no nos gusta el carácter de las personas ni la forma en que uno hace las cosas, pero ¿saben qué, hermanos? Ya deja de preocuparte y hacer las cosas para agradar a los hombres. Trata de agradar a Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Tratemos de agradar al Señor, tratemos de quedar bien con el Señor, porque cuando buscamos a Dios dice, me buscaréis y vendréis y oraréis a mí, y dice, me encanta porque dice la Biblia, y yo os oiré. Que nadie te oye, es que mi marido no habla conmigo, pastor, no te preocupes, Dios te quiere oír, ¿no? Ahora ora para que tu marido hable contigo también, porque no está bien que estés distanciado de tu esposo. Debes de orar con él. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tienes que escuchar, hermanos, cuando Dios quiere tener comunión contigo, porque hay una advertencia terrible en la Biblia. En Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 29, dice la palabra del Señor, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dice el 24, por cuanto llamé. ¿Y qué dice, hermanos? Y no quisisteis, ¿qué cosa? Oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Mi reprensión no quisisteis. También dice el texto, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces dice el 28, léanlo conmigo, hermanos. 28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. De esto yo me preocuparía, hermanos. ¿Ven que hay gente todavía elitista? Conozco una iglesia que para aceptar a un pastor, que sea pastor de su iglesia, ¿qué creen? Que hasta los quieren de unos 75 de estatura. O sea, me pasaron a llevar a mí feo, me faltaron como 15 centímetros, o sea, no. Color de ojos preferente, que sea güerito, que sea unos 75, que no esté gordo. De verdad, lo que estoy diciendo de una iglesia aquí en Puebla, que para encontrar pastor, que estaban solicitando un pastor, decían que tenía que tener un prototipo, o sea, el pastor tenía que parecerse a Clark Kent. ¿Sí saben quién es Clark Kent, verdad? Sí, Superman, aquí está entre nosotros, ¿no? O sea, cintura preferente, color de ojos preferentes, color de piel preferente, estatura preferente. O sea, increíble, hermano. Yo no me preocupo por ese tipo de cosas, hermanos. Repito, hermanos, porque mientras me acepte el Señor, mientras Él esté bien conmigo, hermanos, todo va a estar bien, porque yo sé que Él me va a escuchar. Porque hay mucha gente en el camino que te abandona. ¿Ven ustedes que hay gente en el camino que nos abandona? Hay hijos que abandonan a sus padres. Qué ingratitud de la vida, ¿no? Sí, al que le cambiaba los pañalitos chiquitito, ¿verdad? Y cuando le abrías, estaba hecho de la popis, ¿verdad? Y abrías allá y decía, ¿qué comió este hombre, verdad? Y tirabas el pañal y lo limpiabas y lo aseabas bonito. Ya cuando crece, ¿verdad? Y se vuelve un toro, ya tiene la autoridad para rechazar a su papá y a su mamá. Qué terrible, hermanos. Esto es una ingratitud. Y en la Biblia dice, aquel que pagare mal por bien, dice Proverbios, el mal nunca se apartará de su casa. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ingratitud, hermanos, eso es un pecado delante del Señor. Si hicieron algo bueno contigo, ¿qué deberías de hacer? ¿No deberías de ser agradecido? No deberíamos de agradecer, hermanos, a la gente que nos ha tratado bien, pero la gente comúnmente, hermanos, somos malagradecidos a veces hasta delante del Señor. Entonces no me preocuparía por la gente, porque la gente te puede quedar mal, la gente te puede abandonar, tu esposo te puede quedar mal, tus hijos te pueden traicionar, tu familia te puede dar la espalda. Escuchen, hermanos, mientras Dios esté de nuestro lado, el demonio sale de tu casa porque sale. ¿Cómo ven, hermanos? Mientras Dios esté contigo, preocúpate entonces por tener comunión con Dios. Preocúpate por crecer en fe. Es decir, lo que
que la Biblia dice es que no busques a Dios solo como un 911, sino que lo pongas en primer lugar en tu vida. Era una mujer cananea, era pagana, no tenía conocimiento de la Biblia, solamente sabía que el Señor la podía ayudar. ¿Y saben qué hizo el Señor? La ayudó, no la juzgó, no la criticó, no la tachó, no la desechó por ser mujer. Y si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que crecer en estos días, es que el Señor, a pesar de que somos una nación pecadora, porque somos una nación no solamente pagana, sino también hay alcoholismo. Ven ahorita cómo festejaron el 15 de septiembre, ¿verdad? ¿Qué le faltó al muertito? Salud. Y ya, yo me meto y veo tristemente en el Facebook hasta cristianos metidos en la vaca loca o la no sé qué, ¿verdad? Lugares de mala muerte, ahí con cubas y todo, cristianos ahí metidos. Yo digo, Señor, ¿qué nos está pasando? ¿No estaremos perdiendo la fe? ¿No estamos perdiendo la fe los cristianos? No tenemos una fe completamente frágil y débil. Y no estoy criticando en esta mañana. Lo que estoy diciendo, amados hermanos, es que es tiempo de que crezca nuestra fe y que ese testimonio, hermanos, impacte al mundo allá afuera. Allá afuera, hermanos, que impactemos con nuestra fe. No importa que venga la pandemia, no importa que vengan los problemas, no importa que te den un diagnóstico contrario a lo que tú estás necesitando y llegas al médico con temor. No importa, Dios está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién es contra ti? Dice la Biblia. Vamos a 2 Corintios 4:13 para terminar, hermanos. Y aquí es donde el pueblo tiene que decir amén, ¿verdad? 2 Corintios 4:13 y 14 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, dice la Biblia, léanlo conmigo, hermanos, creemos, por lo cual también hablamos. 14, hermanos, léanlo conmigo, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Le decía una hermana ayer, le decía yo, hermana, la tristeza de la muerte, porque todos hemos perdido seres queridos a través de esta pandemia, pero la tristeza de la muerte es muy diferente para los hijos de Dios. Nuestros parientes cristianos los vamos a volver a ver, hermanos. Los vamos a mirar sus ojitos, los vamos a poder abrazar. Bueno, si es tu esposo, ya dije, creo que el sermón pasado, ¿verdad? Que llegando al cielo ya no va a haber matrimonio, ¿verdad? Que llega la dama, ¿verdad? Mi amor, yo te encontré en el cielo. Y el varón dice, momento, era hasta que la muerte nos separe, ¿no? No, eso ya, en el cielo ya no habrá boda ni habrá matrimonio, hermanos. Pero hay un cielo. Hay un cielo donde vamos a habitar, hermanos. Y esa es la fe, que es la diferencia entre los que están afuera y que están llorando a sus muertos, porque la situación es la misma. Es COVID, es pandemia, no puedes verlo, te entregan la cajita de cenizas, no puedes, en muchas ocasiones, no puedes hacerle un culto fúnebre digno. Pero escuchen, hermanos, allá en el cielo, a los hijos de Dios, sí tenemos una bienvenida digna. ¿Cómo ven, hermanos? Si nos va a recibir el Señor, si estará Él ahí. Y entonces, como dice Marcos Vidal, cara a cara espero verle, cara a cara, y mirar, dice, que mis ojos se pierdan en la mirada del Maestro. Hermanos, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que alimentar nuestra fe. Vamos al último texto en esta mañana. Está en el libro de Romanos, capítulo 10, 17. Y hoy más que nunca, hermanos, te invito en esta mañana a que alimentes tu fe. Dice Romanos 10, 17. Romanos, de los versículos pequeños de la Biblia, pero difíciles de poner en práctica. Léanlo conmigo, hermanos, que dice: así que la fe es por Él. Lo volvemos a leer otra vez, hermanos. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para crecer en fe? No tenemos que ir a la palabra de Dios, hermanos. No tenemos que, por eso es tan importante que vengas a tu iglesia, aprender la palabra, alimentarte de la palabra, porque toda la semana te alimentas de problemas en la escuela, conflictos laborales, problemas con tu jefe, problemas con tu trabajo, problemas en el salón, problemas afuera en el trabajo, en la oficina, problemas en la empresa, problemas en la maquila, problemas en la casa. Llegas y el demonio está metido en la casa. Y no estoy hablando de tu marido que vive ahí, ¿verdad? No, el demonio está metido con problemas, con circunstancias, con dificultades, con rebeldías, y te alimentas de eso, te alimentas, y al
final llegas acá a la iglesia con la fe completamente arrastrándote. Y yo te pregunto en esta mañana, dice el texto, así que la fe es por el oír y el oír. Entonces, ¿qué es lo que alimenta tu fe? ¿No la alimenta la palabra, hermanos? ¿Por qué creen que el enemigo a la hora que vamos a leer la Biblia empieza a arrullarnos? Podemos estar viendo, vamos viendo el fútbol o una película de acción y hasta estamos así, queriendo echar patadas también. Cuando vamos a leer la Biblia, siempre hay un demonio que nos está arrullando. Duérmete, cristiano, duérmete ya. Esta lectura no te servirá a la rururina. Duérmase, cristiano, duérmate ya. Y el cristiano está con la Biblia así. Dormido. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo que alimenta tu fe. Esta historia de una mujer que no merecía nada nos enseña, hermanos, que a pesar de que no nos merecemos nada, el Señor nos contesta. Y dice la Biblia que desde aquella hora su hija fue sanada porque creyó en el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta la importancia de creer? ¿Por qué no te ha contestado tu petición el Señor? ¿Sí crees que Él puede ayudar? Porque si no crees que Él te puede ayudar, a lo mejor por eso tu fe, hermanos, no alcanza para que Él te conteste. Pero tienes que crecer en fe, crecer en el espíritu de fe. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana y vamos a orar de manera especial para que Dios aumente nuestra fe. En estos momentos de duda, en donde Satanás siembra duda, temor, odio, amargura, puras cosas malas y negativas y que están en contra de nosotros, en este momento hay que orar para que Dios aumente nuestra fe. Hay que orar para que Dios tome el control de nuestra vida. Y ahí en tu lugar, habla con Dios y dile: Señor, aumenta mi fe. Reconozco que mi fe es frágil. Reconozco que a veces tambaleo. A veces no quiero seguir adelante. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y ayúdame a creerte. Como decía uno de tantos que fueron sanados: Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque las circunstancias, las enfermedades, los problemas nos hacen dudar de que Dios está con nosotros. Pero esta mujer pagana nos enseña que un poco de fe puesta en las manos del Maestro puede hacer milagros. Él te puede contestar. Solo ten fe. Créele a Dios. Créele lo que Él te está diciendo. Cree en sus promesas. Cree en su palabra. Aliméntate de su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Deja de alimentarte de las noticias, del chisme que trae la gente. Deja de alimentarte de las malas noticias del YouTube y del internet. No, ve con Dios directamente. Hay cosas que Dios quiere decirte solamente a ti, y no necesitas intermediario. Necesitas creer que Dios está contigo y que Él te va a escuchar y Él te va a ayudar. Cual sea tan grande el problema o la necesidad, Dios es todopoderoso para obrar en tu vida. Y si sanó a la hija de una mujer pagana, ¿no podrá ayudarte a ti que eres su hijo? ¿No podrá bendecirte a ti que eres hijo de Dios? Solo cree en Él. Señor, aumenta nuestra fe en esta mañana. Como los discípulos te pidieron en aquel tiempo: Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe, pidieron los discípulos. Porque ellos, a pesar de que veían los milagros, dudaban de ti. Así como nosotros también dudamos, a pesar de que hemos visto tantos milagros, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a crecer en tu palabra. Ayúdanos a alimentarnos de ella. Ayúdanos a ser hombres y mujeres verdaderamente de fe. Nos ponemos en tus manos. Te agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Dios los bendiga.